Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, tóxicos? Pues hoy en esta linda sección de Descodificando la canción tenemos un invitado muy especial. ¿Cómo estás? Buenas noches a toda la fanaticada de este espacio llamado Descodificando la Canción. Qué emoción que puedas estar aquí. Pues hoy traemos esta cancioncita de un grupo de la madre patria, de Mecano, ¿no? Vamos a hablar de nuestros queridos colonizadores, los españoles. Los españoles, que platícanos un poco por qué esta canción. ¿Por qué se te llamó tanto la atención esto? Y ahorita empezamos a descodificar. Bueno, vale la pena hablar el por qué elijo la canción. En primer lugar, para desmitificar todo lo que se habla respecto a la canción. No es lo que se piensa. Tiene un trasfondo mucho más allá de lo que muchos pueden interpretar. Lo cierto es que con esta canción se da a conocer Mecano a nivel internacional. No fue precisamente Cruz de Navajas o fue Hijo de la Luna, porque fueron trabajos posteriores. Pero esa canción de Perdido en mi habitación es la canción con la que se da a conocer Mecano al mercado español, por supuesto, y también al mercado latinoamericano, porque si un país que le dio mucha fama a Mecano fue precisamente México. Sí, de hecho sale Hoy no me puedo levantar y luego esta, ¿no? Pero esa también como que la callaron mucho, la censuraron y todo, pues por el tema, ¿no? Por lo que o se daba a entender, según, ¿no? Exacto, más bien por lo que se percibía, porque la letra, ahorita que la vamos a analizar párrafo a párrafo, no habla precisamente de lo que todo el mundo se escandalizaba en aquel 1982. Y además, pues tiene un contexto que muy pocos saben. O sea, y no es que lo hayan dicho los hermanos Cano ni Ana Torroja, sino es un contexto implícito que va en la letra, que en un momento más también lo vamos a comentar, porque vale la pena que se sepa pues qué hay detrás de esa letra de Perdido en mi habitación. Sí, porque claro, causó mucho revuelo, ¿no? Así de, ay, no, ¿cómo pueden hablar de estos temas? Bueno, para entrar en más, pues era como que hablaba de, pues, drogas, psicotrópicos y todas estas cosas, pero pues realmente es esto, o sea, porque aparte hasta el video, ¿no? Creo que fue de los primeros bueno, de música en español, ¿no? Este video musical. Sí, de hecho en los años 80 era muy popular. No existía MTV en español, no existía MTV latino. Lo cierto es que para los que vivieron esa época, porque yo en ese entonces no estaba en producción aún de llegar al planeta Tierra, me cuentan personas que vivieron la época que había un programa que se llamaba Video Éxitos que pasaban en el canal de las estrellas y ahí ponían muchos videos de alta rotación de artistas de rock en tu idioma. Mecano, dicho sea de paso, lo catalogaban como rock en tu idioma, pero nada que ver con rock. Nunca fue rock realmente Mecano. No, no. Ahí del primer tache, porque nunca fue rock. Exactamente, dijera el todavía inmortal Chabelo, era una espantosa X, porque nunca fue rock, reitero. ¿Qué es más tecnopop? ¿Podríamos llamarlo? Sí, sin pop en español, porque las influencias de Mecano siempre fueron Depeche Mode, de quienes ya hablamos recientemente en el podcast, o también Duran Duran, o también otros proyectos como Ultravox, en menor medida. Bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos con la letra? A ver, dice, perdido en mi habitación, sin saber qué hacer, se me pasa el tiempo. Perdido en mi habitación, entre un montón de discos revueltos. Bueno, empecemos por ahí. Recuerda, esa canción parece que se está hablando en una primera persona. Recordemos que la juventud de los española en los años 80 era una juventud que se estaba sacudiendo el lastre de 36 años de dictadura. Y de hecho la dictadura española de 1939 a 1975 gobernó con mano dura a los españoles y toda manifestación cultural o identitaria era reprimida brutalmente. Por tal motivo, aquellos pueblos que se gozaban de ser orgullosamente regionales, entiéndase por ellos gallegos, vascos, catalanes, etcétera, etcétera, eran reprimidos. Era muy difícil que tú mostraras alguna seña de identidad regional en aquellos
tiempos de Francisco Franco. Cuando Franco muere en 1975 es cuando la juventud por fin dice ya, nos quitamos un peso de encima, vayamos a mostrar de qué estamos hechos realmente, tenemos muchas ideas por aportar, y es a partir de entonces cuando con esta tan famosa transición a la democracia, existen muchos grupos sociales que de alguna manera demuestran a través del cine y de la música pues todas esas manifestaciones culturales que anteriormente no podían hacerlo. De ahí nace la tan famosa movida española y específicamente la movida madrileña, que por cierto, Mecano también la llegaron a incluir ahí, pero la realidad es que Mecano nunca perteneció a la movida española. Sí perteneció a Pedro Almodóvar cuando tenía su proyecto musical. Ajá. Por cierto. Sí, es cierto, sí es cierto. Pero sí, Mecano también siempre lo ponen así como en esta movida, pero realmente sí es cierto. Sí, ellos nunca quisieron como ser mezclados. Es como ponen otro ejemplo, Radiohead, que eso no nada tiene que ver con lo que estamos tocando, pero Radiohead nunca quiso ser Britpop, nunca lo quisieron ser relacionados, a pesar de que compartieron época con muchos exponentes realmente del Britpop. Dice, enciendo el televisor, me pongo a fumar, bebo una cerveza para merendar, me voy a borrachar. De tanto beber, no paro de hablar con esa pared. Perdido en mi habitación, busco en el cajón alguna pastilla que me pueda relajar, que me pueda quitar un poco de angustia. Y es aquí donde viene el ojo del huracán, la polémica. Aquí en México, Raúl Velasco, que en gloria del infierno esté el señor, Raúl Velasco pues era muy mojigata en ese sentido. Él no le gustaba que hablaran de drogas y todo eso, pero la realidad es que pues, las pastillas no solamente son para drogarte. Tú no sabes si el narrador de esta historia tenía un problema de ansiedad o tenía algún problema mental mayor, porque también tomemos en cuenta que la salud mental en aquellos entonces era un completo tabú. Sí. Y además, si analizas estas dos últimas líneas, pues sí te habla de angustia. Y hay que recordar que a los españoles de los años 80, a pesar de que les vendieron la maravillosa idea de que, wow, ya llegamos a la democracia, ya pasamos por el proceso de transición. Pero los mismos jóvenes dicen, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hay para nosotros? ¿Va a haber oportunidades de empleo? ¿Va a haber oportunidades de desarrollo? Porque recordemos que también España, tras sacudirse de dientes para afuera, claro, toda esta onda de la dictadura, pues venía para hacerse un mundial de fútbol, que fue en ese mismo año que Mecano lanzó el disco homónimo de Mecano. Sí, sí. Y también 10 años después se hacen los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Exposición Universal en Sevilla, y eso era la punta de lanza para atraer turismo a España, porque anteriormente no se paraban las moscas a España, hay que ser sinceros. Exacto. De hecho, sí, es más como, bueno, ahorita por todo se toman pastillas, la verdad, ¿no? Pero en ese momento, pues a lo mejor en ese momento de angustia, o sea, estás pasando también por otra etapa, que bueno, aquí se oye como, si no es en primera persona, es como, pues está solo, está hablando de que está solo, está angustiado, o sea, no siempre era como para pues sí, tomar otra salida, o sea, no está diciendo como que está viendo otras cosas, no sé, no se entiende. Sí, no podemos tacharlo de esquizofrénico, posiblemente le angustia o le aterra la soledad, el aislamiento, y busca la música porque si recordamos las primeras estrofas decía, estaba rodeado de discos revueltos, entonces a lo mejor buscaba en la música ese escape que no encontraba en el mundo real, en el mundo puertas para afuera. Y que esto es padre, ¿no? O sea, en el momento, ahorita es como para todo música, ¿no? Bueno, en lo personal es así como estoy feliz, música. Y encuentras ese punto, ¿no? En qué canciones para cada momento. Y a lo mejor en solo era una pastilla que te tocaba en ese momento y estaba escuchando música. O sea, ni siquiera está diciendo más allá, ¿no? Pero
¿Seguimos? Justamente, sí, claro, sigamos con la letra, ahora te toca. Dice, no sé qué libro mirar, qué revista ver. La tele se acaba, ¿qué se puede hacer? Mi mente empieza a vibrar de tanto pensar. Ya no, ya no hay, Nada, ya no claro. hay nada claro en mi soledad. Perdido en mi habitación, con todo al revés, se pasan las horas sin saber qué hacer. Perdido en mi habitación, con todo al revés, se pasan las horas sin saber qué hacer. Retomando el punto de las dos estrofas anteriores, Uh-huh. también estamos viendo a una persona que se siente ansiosa del mundo, del futuro, Uh-huh. porque sí, o sea, la televisión en ese entonces le ofrecía de alguna manera programas de televisión. Hay que recordar, y esto para la gente que nos ve en España, antes de los años 90, la única forma en la que tú podías ver televisión era a través de la televisión del gobierno, o sea, televisión Sí. española. Uh-huh. Entonces, lo que te ofrecía televisión española, en cierta manera era interesante, porque ahí en ese había un programa, creo que se llama Esta Semana, o no recuerdo el nombre exacto. Ahí se daban a conocer artistas españoles, los mismos mexicanos estuvieron ahí, estuvo también tiempo después Nacha Pop, estuvo también Hombres G, estuvo muchísimos, los que tú te imagines. Uh-huh. Entonces, al ser una televisora pues del gobierno, pues de alguna manera decían, bueno, démosle a la gente lo que necesita, porque pues somos la única opción. Y además, para ese entonces ya la televisión era a color. Ese es otro detalle. Antes de los años 80, la televisión en España era blanco y negro. Uh-huh. Y es que aparte sí, realmente ahorita si te das cuenta para todo es la pastilla. Es que me duele la cabeza esto, o sea, y en eso porque como no se hablaba tanto, pero pues realmente no dice otra cosa. No dice como que se imagina o algo. Sí, o sea, no es que esté narrándolo una persona con conductas esquizofrénicas o que tenga tendencias suicidas. Lo cierto es que aquí se ve una persona angustiada por un futuro, porque la persona de los años 80, español, le preocupa pues tener que meterse algo a la boca en sentido de comer. También le preocupa mucho pues una oportunidad de desarrollarse personal y profesionalmente, porque recordemos que el mundo de sus papás, que en ese entonces eran los boomers, pues a ellos les tocó una época muy diferente, una época donde de verdad sentían el puño de hierro de Francisco Franco, y pues no se podían ni siquiera desarrollar en santa libertad, no tenían la forma de poderse manifestar para hacer valer sus derechos y ese tipo de cosas. O sea, el contexto de los papás era muy distinto al de estos jóvenes. Y en el caso particular de este trío de chavos, los Cano y Ana Torroja, pues de alguna manera también representaban a esa parte del choque generacional entre los papás y los jóvenes. Entonces, cuando los de Mecano irrumpen en el negocio musical, nadie apostaba por ellos. De hecho, se cuenta, y voy a publicitar un poco el podcast, hay un capítulo especial donde se habla de toda la trayectoria de Mecano. Y se cuenta que cuando producen este tema de Perdido en mi habitación, su disquera no daba un peso por ellos. Sí, sí. Y era de, pues bueno, te voy a dejar la oportunidad, pero pues si nos vendes mucho, vamos a seguir trabajando contigo. Pero si tu sencillo fracasa, pues no te vamos a dar la oportunidad. Y mira, estadísticamente le fue muy bien para hacer su primer sencillo y además de todo su material debut, porque el lanzamiento del sencillo y el lanzamiento del álbum fueron unos escasos meses de diferencia. Y entonces el debut de Mecano es uno de los mejores discos debut de una banda de habla hispana. De hecho, o sea, también si vemos el video, hablando del video, nada que ver, o sea, también si hablara de estas cuestiones, o sea, se podría ver un poco más ahí en el video, ¿no? Pero desde el vestuario y todo eso, pues no tiene gran connotación, ¿no? Hacia estos temas. Vamos, si hablamos de así de videos bien contextuales, para la gente que no lo sepa, busquen el video de busco algo barato y ahí se van a dar cuenta de lo verdaderamente contextual y no es nada agradable recordarlo. Que bueno, también cada quien le da así como
el contexto que quiere, porque ya hicieron muchos covers y ya lo agarran para esto, ¿no? O sea, ya se refieren específicamente a eso, pero realmente, pues creo que las primeras, pues nada que ver, ¿no? Exacto, y además de todo, creo que nunca debemos de perder por la esencia de la canción en original, sobre todo porque tiene un mensaje más profundo de lo que uno realmente piensa, porque si uno la lee de primera instancia dice, bueno, pues no me dice nada, pero si la lees y la analizas, quizá tú, estimado podescucha, te vas a sentir en algún momento identificado, o quizá ya te sentiste identificado con ella en algún momento de tu vida, porque la ansiedad, la angustia, la desesperación, la frustración la sientes. Y más si estás en una época joven, tienes la crisis de la mediana edad, la crisis de los 30, la crisis de los 40, en algún momento te va a tocar, y te va a tocar tal cual lo dice la canción, donde tu única válvula de escape es tu Spotify, la lista de reproducción favorita que tengas, la puedes escuchar 20,000 veces y de alguna manera te va a paliar el defecto, pero no te lo va a curar, vaya. Como decías, se te puede hacer así como, sí, está en su cuarto, y no, pero, o sea, viendo ya todo, cómo está, cómo se siente, o sea, ahora sí que sientes la angustia al estar escuchando esta canción. Sí, bueno. te da la ansiedad, te da la crisis de transición de adolescente a adulto. Sí. Que también es lo que a lo mejor no nos hemos puesto a pensar ni a analizar. A lo mejor el protagonista de la historia tenía ese conflicto de pasar a la adultez y de decir, pues me niego a ser adulto. De hecho, sí, yo lo siento como muy en la adolescencia, muy como, ay, ¿en serio me está pasando todo esto? O sea, y aparte el quiero salir, no, estoy aquí, ¿qué más hago? O sea, como esa desesperación, ¿me entiendes? Pero sí lo siento como más en adolescente, así de no quiero crecer casi. ¿Qué análisis le encuentran a esto? Y si tienen alguna otra canción para volver a invitar a José, pues ahí nos avisan. Y espero que regreses, José. Muchas gracias. Claro, muchas gracias por la invitación, Viviana. Vamos a estar próximamente visitándote de nuevo a ver con qué canción salimos ahora. Mientras tanto, pues pongan en Spotify muchas veces la canción de Perdido en mi habitación de Mecano, analícenla, disfrútenla, y si sienten ansiedad, pues échense una cerveza, una pastilla y listo. Y pues bueno, yo soy Vivi, nos vemos la próxima. Bye. Hasta luego.